Hola, yo soy Mari Carmen Herrera. Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Torices. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nadine Terrein y juntas somos Las Tres Gracias. El día de hoy vamos a hablar de un tema maravilloso. Como siempre, en Las Tres Gracias, Irene nos va a compartir algunas reflexiones sobre la formación de recursos humanos en sexualidad humana o en sexología. No sé cómo sea exactamente, pero en la importancia de la formación de recursos humanos. Adelante, Irene. Bueno, en realidad cualquiera de las dos formas de decirlo es correcta porque la sexología, si recordamos, es el estudio de la sexualidad humana. Y a mí me interesa hablar de este tema porque pienso que las tres y muchas de las personas que nos dedicamos a la sexología nos hemos encontrado en el camino que cualquier persona que de repente toma un cursito de 20 o de 40 horas piensa que con ello es suficiente para erigirse como alguien que puede desempeñarse en la sexología de manera profesional. Y la realidad es muy distinta. No solamente se requiere un amplio conocimiento y una formación amplia en el campo de diferentes ramas u otras disciplinas de estudio diferentes a la sexología, sino que además tenemos que desarrollar habilidades y destrezas para poder desempeñarlos en el campo de la educación o en el campo de la clínica sexológica. Y por supuesto se requiere de un trabajo actitudinal importante para poder atender desde el área educativa o desde el área clínica sin imponer nuestros propios valores o nuestras creencias a las personas a las que prestamos nuestros servicios. Y como en otras ocasiones cuando me ha tocado a mí ser quien liderea la sesión, vamos a jugar ping-pong, ¿les parece? Ok. Bueno, Okay. Para empezar, me gustaría preguntarles, para ustedes, ¿qué es la sexología como profesión? Mira, como decías, es el estudio de la sexualidad humana y es un estudio que tiene como la intersección de muchas disciplinas, ¿no? La sexualidad humana se puede estudiar desde el comportamiento, desde lo emocional, desde el desarrollo, desde lo biológico también y la medicina, la psiquiatría. O sea, hay una intersección de muchas disciplinas en el estudio de la sexualidad humana, que además tiene implicaciones para el ser humano también en muchas áreas de su vida, ¿no? En la parte sociológica también, la histórica, o sea, hay como, es un melting pot, dirían. Es una mezcla ahí de un montón pues de disciplinas. Claro. Y eso hace además que seamos como, necesitamos manejar cuando nos dedicamos al tema de la sexualidad humana, tantito de sociología, tantito de historia, tantito de medicina, tantito de psicología. O sea, necesitas saber un poco de todo. Aunque tu área sea la psicología, como en mi caso, necesitas entender de todo un poco, ¿no? Me parece. Ok. Yo diferiría un poquito de Nadine, porque no creo que sea el conocimiento de un poquito de todo. Obviamente, dentro de los estudios en la sexología es algo sumamente complejo que a los 30 años de estudio y de compromiso con la sexología sigo aprendiendo, sigo descubriendo y sigo dándome cuenta de que necesito seguir estudiando. Esta es la parte compleja. Desgraciadamente considero que la gente piensa que es algo tan pequeño
tan minúsculo como las relaciones sexuales y no conocen como la complejidad, porque abarca toda la vida del ser humano, todos los aspectos sociológicos, políticos, históricos, actitudinales, eróticos, de relación afectiva, médicos, biológicos, genéticos, muchos aspectos se abarcan. Y yo creo que la gente que estamos dentro de la sexología, yo recuerdo que Guido decía que era una profesión muy solitaria. Y yo creo que es por eso, porque es un compromiso de un estudio, aprendizaje y reaprendizaje constante. Eso es lo que yo considero y desgraciadamente las personas, como iniciaste, que con un diplomado o con un curso ya se sienten suficientes, me parece que esto es la parte que no han comprendido, lo complejo y la magnitud de lo que abarca e implica la sexología. Eso sería para mí. Bueno, ahora les voy a hacer otra pregunta y quisiera que solamente me respondieran con una palabra, cualquiera de las dos que ustedes piensen que es la correcta. ¿La sexología es una disciplina o una ciencia? Una ciencia. Claro que sí, es una ciencia. Es una ciencia. Pues, ¿qué creen? Que la sexología es una disciplina. ¿Por qué es una disciplina? Porque todavía, a pesar de lo mucho que se ha estudiado la sexualidad humana, no cuenta con teorías propias como para ser considerada una ciencia. Y por lo que ustedes mencionaron a mi primera pregunta, es que se considera una disciplina. Y es una disciplina que sí abarca efectivamente el estudio científico de todos los aspectos de la sexualidad, pero que involucra un vasto acervo de conocimientos médicos, sociales, emocionales, pero en la que participan un gran número de especialidades de la salud como la ginecología, la urología, la genética, la endocrinología, la neurología, la rehabilitación y la salud pública, por ejemplo. Aunque también participan otras como la psicología, la pedagogía, la sociología, la antropología, la comunicación, la historia, la ética, por supuesto, el derecho, el trabajo social, y así nos podríamos ir de largo enunciando a todas las ramas del conocimiento que participan en la sexología para formarlos profesionalmente. Entonces, hasta el día de hoy sigue siendo una disciplina que hace uso de diferentes ramas del conocimiento científico para poder atender o estudiar a la sexualidad humana. Gindorf es uno de los autores que más se han hecho preguntas o cuestionado en relación a cómo se forman los profesionales en sexualidad humana, y además también quien se ha cuestionado esta parte que decía Guido, decía, en realidad quienes nos dedicamos a la sexología somos entes solitarios o somos en realidad un grupo consolidado de expertas, expertos o de especialistas. Y algunas de las preguntas que Gindorf se hace para el análisis de las características profesionales, tanto internas como externas de quienes se forman en sexología, es justamente quién es la sexología y quién debe concebirse como profesional de la sexología. ¿Cómo se logra ser profesional de la sexología y qué instituciones deben ofrecer programas de posgrado en esta rama? Porque tampoco es que pueda ser cualquiera, ¿no? ¿Qué requisitos profesionales y de otro tipo son importantes para quien aspira a obtener un posgrado en sexología? Que también eso es importante considerar. Si verdaderamente cualquier persona que ingrese a una formación formal en sexología, pues tiene las competencias necesarias para poder cumplir con el perfil de ingreso. ¿Qué disciplinas profesionales pueden acceder a la formación en sexología? Porque pues nosotros conocemos algunas personas que estudiaron este campo del conocimiento, que ingresaron siendo ingenieros agrónomos, por ejemplo, o arquitectos, y aunque puede ser válido, porque dentro de ambas disciplinas puede coincidir el estudio de la sexualidad humana, pues habría que preguntarse si es
lo más idóneo el que ingresen con este perfil. Ujú. Lo que les preguntaba yo hace un momento, habría que preguntarnos qué es ciencia y cómo la respuesta a esta pregunta implica el estudio científico de la sexualidad, y no porque Guindorf reconozca a la sexología como ciencia. Y también se pregunta cuál debe ser la respuesta a los cuestionamientos éticos relativos a la libertad y responsabilidad en el comportamiento sexual. Guindorf refiere que históricamente esta investigación que han hecho muchas de las personas, bueno, no muchas de las que hemos hablado aquí, pero gente como Masters y Johnson, como Kinsey, que no siendo sexólogos se dedicaron al estudio de la sexualidad humana por la formación que tenían en el área médica en el caso de Masters, y en un área que no tenía nada que ver, que es un buen ejemplo, como la entomología en el caso de Kinsey. Si esta investigación sistemática de la sexualidad ha utilizado los métodos científicos más modernos como para poder darle esta estructura que requiere para poder después compartir estos conocimientos con quien desea formarse en el campo de la sexología. Y además habla de que quienes nos formamos en esta área del conocimiento tenemos que tener una personalidad particular. Por eso mencionaba yo hace un momento que más allá del grado académico, se requieren como ciertas características particulares, a lo mejor a veces un tanto extrañas y cuestionables, como cuando a lo mejor entramos, en el caso de ustedes dos, o entraron a estudiar psicología, que muchos se dicen, ¿no?, que algo tendrás que resolver, que por eso es que entras a estudiar psicología, ¿no?, que es casi casi para curarte a ti mismo. Entonces, lo que nos dice Guindorf, o se pregunta, es ¿qué es lo que es esencial en esta personalidad que requiere ser tan particular? Y nos menciona que primero que nada, quien ejerce la profesión de la sexología debe poseer fortaleza y coraje. Necesita mucho de ambos en comparación con otras profesiones para abordar abiertamente temas tabú, lidiar con actitudes de sospecha y de sorpresa y sentirse a gusto entre amistades y colegas ajenos a la sexología. Y bueno, en esto último, pues seguramente también a ustedes les ha tocado que la primera vez que dijeron, pues yo soy sexóloga, en una reunión de gente que ni conocían, ¿cuál es la primera pregunta que les hacen? O que les hacían, porque a lo mejor ahora que es más abierto el campo de la sexología, ha dejado de aparecer esta pregunta. Bueno, los hombres, ¿qué nos dicen frecuentemente? Te voy a decir a mí la primera pregunta que me hicieron tristemente una persona en mi familia. Cuando entré a estudiar sexología me dijo, ¿qué muchachita? ¿Ya sabes coger bien? Hijos, para mí fue una agresión muy grande, y es una agresión muy grande, pero habla de lo que yo mencionaba, el poco conocimiento de lo que es la sexología. Así es. Porque yo recuerdo que en mis primeros años, o sea, en mis primeros cursos de sexología, cuando tuve que estudiar embriología, Dios mío, decía, esto está en otro idioma, no entiendo nada, la tuve que repetir y releer y releer, y que me dijeran eso fue así como algo que guardo con tristeza, pero con mucho cariño. A ti, Nadine, ¿cuál fue la pregunta que te hicieron? No recuerdo qué pregunta me hicieron. No fue algo que fuera tan significativo. Pero lo que sí sé es que había fantasías siempre con respecto a que si te dedicas a la prostitución, no se atreven a decírtelo tan directo, pero ahí están las fantasías, ahí rondan. O que si eres experto cogiendo, como lo dice Mari Carmen, o sea, como que tiene que ver con tu propia sexualidad, ¿no? Cuando no, es el estudio del comportamiento sexual de las personas, o no solo del comportamiento, o sea, de lo que sucede sexualmente entre las personas en el área que uno elija estudiarlo, ¿no? Y eso es como la confusión que se genera. Ok.
Y a mí lo que me preguntaron fue lo mismo que con las dos otras profesiones que he estudiado, terapia ocupacional y administración del tiempo libre. ¿A poco eso se estudia? Y tiene que ver con lo que decía yo al inicio, o sea, cualquiera piensa que por el hecho de haber nacido, pues ya puedes dedicarte a dar consejería en sexualidad y educar en sexualidad y hacer un montón de cosas en sexualidad. Pues la realidad es que no. Entonces, lo que nos dice a este respecto Gindor es que esta profesión puede considerarse respetable. Es una pregunta que se hace. Y también se pregunta si quien ejerce la sexología presenta tal vez una manía sexual con disfraz de profesión, o peor aún, es una persona sexualmente desviada, entrecomillado, porque no cualquiera puede o quiere vivir con estos estigmas. Que los estigmas seguramente cada una de nosotras reconoce, pues que sí están ahí, ¿no? No solamente desde las preguntas que nos hacen, sino también desde la forma en cómo cuando vamos a hacer algún trámite y nos preguntan, ¿y usted a qué se dedica? Y le decimos, pues yo soy sexóloga, se quedan así como que con el ojo cuadrado y viéndonos un poco raro y empiezan a cuchichear con el de junto, como para saber o tratar de entender, quisiera yo bien pensar, a qué es a lo que nos dedicamos. Y la respuesta que nos da Gindorf y también la Organización Mundial de la Salud es que quienes ejercen profesionalmente la sexología, como otras personas dedicadas a la ciencia, deben ser capaces de vivir con otra dificultad. No están predicando la verdad del Evangelio. En consecuencia, deben analizar su sexualidad cada día, ser conscientes que están compitiendo con otras profesiones por conocimientos provisionales y que sus colegas en el campo nunca deberían ser sus enemigos, para que chequemos, ¿no? Por otro lado, deben tener cuidado de no menospreciarse o a su disciplina a través de la hostilidad hacia el gremio, negándose a reconocer su trabajo o por una vanidad personal exagerada. Aunque en este caso Gindorf habla de aquellos que profesionalmente se han formado en el campo del estudio de la sexualidad humana. ¿Cómo les suena esta parte o esta aportación de Gindorf? Mira, yo creo que, por supuesto que, como opina también la OMS, dice, es una persona respetable. Yo creo que es una profesión tan respetable. A lo mejor yo desde mi ego diría más respetable, porque sí es vivir con un estigma, sí es vivir con que la gente te cuestione o dude, aún hoy que hay tanta información sobre la sexología ¿y cómo es la terapia sexológica? ¿No? Te preguntan en estas partes de fantasías que mencionaba Nadine. Yo considero que es sí enfrentarte a un estigma, pero además con la oportunidad, déjame decirlo así, como de dignificar, como mostrarle a la gente que la sexología es una disciplina. Para mí yo cuestionaría esta parte de entre disciplina y ciencia, eh, pero digamos es una disciplina que requiere mucho compromiso, pero sobre todo una responsabilidad muy grande, una ética, un cuidado, una delicadeza, porque además la gente, digamos, en la terapia sexológica, viene a compartirte sus aspectos más íntimos y quizá dolorosos o problemáticos en esta área. Yo creo que es una profesión muy respetable. No estoy de acuerdo en que sería alguien desviado, porque entonces sería lo mismo. Los psicólogos, como el común denominador de la gente, dice todos estamos locos. Entonces son como estigmas que va uno manejando, que aprende a uno a manejar, ¿no? Creo yo. ¿Y por qué el suspiro, Nadine? Me llamó mucho la atención que decía que no debemos
considerar a otros sexólogos como nuestros enemigos, ¿no? Por eso fue el suspiro. Que la verdad es que sí es cierto que en un campo que se enfrenta con muchos estereotipos, con estigmas, con ideas que de pronto van en contra de las creencias de las personas, como decías, que pues no estamos predicando el evangelio, ¿no? Quizás todo lo contrario. Cierto. De pronto nos convertimos justo en quienes predican lo contrario del evangelio, justamente, ¿no? Como predicadores del pecado y de las pasiones más bajas y demás. Y que justo eso hace que necesitemos no considerarnos, o sea, no pelearnos entre nosotros. Así es. ¿No? Reconocer que la aportación de cada uno de los sexólogos y sexólogas es una aportación extra al conocimiento que todavía nos falta para pues abarcar este tema que es tan importante para el quehacer humano en general, para la vida humana, y que nos determina, tiene un chorro de implicaciones en la vida de todos los seres humanos, y querer tapar el sol con un dedo y decir, ay, si yo pongo mi dedo aquí ya no existe la sexualidad y todos somos santos y angelitos, no funciona. Y entonces sí tendríamos que ser un grupo más como... Con mayor cohesión. Con mayor cohesión. Iba a decir cerrado, pero no es cerrado. O sea, como cerrar filas, como estar completamente alineados y entender que cualquier aportación, es algo bueno para el conocimiento humano y para la sexología en general. Ese fue mi suspiro porque está muy alejado de la realidad. Termina siendo, creo que como muchas cosas humanas, como un punto de competencia. ¿No? De yo soy el bueno, yo soy el que sí sabe y tú no sabes y nos vamos descalificando unos a otros, unas a otras, y termina siendo esto totalmente contraproducente para la disciplina. Claro. Y lo triste de esto también es que en muchas ocasiones a quien se descalifica es a quien pudo haber sido tu maestro o tu maestra dentro del campo de la sexología, o a la inversa. Tu maestra o tu maestro es quien te descalifica cuando fue parte de tu formación profesional. Bueno, Gindorf sigue en este análisis que hace de la formación de recursos humanos en sexualidad humana, hablando ahora de las responsabilidades que se derivan de la profesión, porque vaya que las tenemos, ¿no? Y resulta importante para él considerar no solamente los principios éticos elementales de esta rama del conocimiento, sin importar la especialización, sin importar si eres dedicado a la educación, dedicado a la clínica, dedicado a la medicina sexual o a cualquier otra rama del conocimiento de la sexualidad humana, los intereses de investigación o ideologías científicas de la persona que ejerce la sexología. Es deber, dice, y así lo pone, es deber, 1, trabajar y cooperar con base en las competencias de la formación profesional inicial y en sexología para mejorar las condiciones de vida sexual de las personas y la sociedad. Vaya compromiso, digo yo. 2, generar nuevo conocimiento para la comprensión de las sexualidades humanas y compartir los descubrimientos de su variedad multicolor de formas, intensidades y avances. 3, educar y formar a nuevas generaciones en la profesión. No nos podemos quedar con el conocimiento guardado. Es nuestra responsabilidad compartirlo. 4, ofrecer educación continua en sexología a profesionales de la salud, la educación y cualquier otra rama del conocimiento. 5, luchar para erradicar cualquier consecuencia negativa vinculada a comportamientos sexuales de riesgo o que transgredan la integridad de las personas. Y 6, luchar con fuerza para combatir la ignorancia, el miedo, los prejuicios y la discriminación vinculados a la sexualidad. Y esos son los 6 ejes elementales
que él pone desde la parte ética de quien se ostenta como sexóloga o como sexólogo, o de quien se forma en sexualidad humana. Y bueno, seguramente ustedes estarán pensando en muchísimas otras más que, de manera breve, para no hacer esto demasiado largo, me gustaría que nos compartieran. Yo creo que toca esta parte deontológica que es tan importante, que es el deber en la profesión. Esa es la parte de la deontología. Y creo yo eh, que es lo mínimo que podemos hacer. Creo que estamos haciendo nuestro quehacer profesional en esta parte donde dice ofrecer educación continua, porque por lo menos esa es nuestra intención o nuestra visión para hacer estos capítulos o programas. Generar nuevo conocimiento, y yo creo que es lo que se va haciendo día con día, porque no se puede uno nada más quedar. Sí, me pega en lo que yo tengo pendiente, pero educar y formar. Y ahí sería muy importante, porque es muy bello, ciertamente, educar y formar, pero desde esta parte ética, desde esta parte y visión responsable, porque si yo me dedico a hacer un cursito como para que algunas personas nada más tengan una parte, una visión que es parte de lo que yo he tenido como fricción con algunas instituciones privadas, en el decir, espérame, yo no puedo darles aspectos de terapia a personas que están tomando solamente una clase o un módulo de sexología, sino tener realmente la ética o el deber de crear programas que, por un lado, dejen muy claro el perfil a lo que sí puede dedicarse determinadas personas y tomar, ser conscientes de cuál es su base, porque no voy a poder poner, como decías, a alguien en sexología educativa, a un pedagogo, etcétera, no le voy a poder dar clínica, no lo puedo aceptar en esta parte de clínica. Se requiere como tener una base científica, no sé, psicología, medicina o atención o consejería, pero sí creo que los perfiles necesitan ser como muy específicos desde quién elabora los programas. Esa parte creo que es algo elemental. Ok. Me parece súper importante la actualización. Justo en esta parte, o sea, sí transmitir, sí educar. La actualización es muy, muy importante porque cada vez hay cosas nuevas, justo porque el campo es la conjunción de muchas disciplinas, se vuelve como una fuente constante de conocimientos nuevos, y necesitamos estar totalmente, sobre todo en medicina. La parte de la medicina es la que más avanza, la que más recursos tiene por el otro lado, pero es bien, bien importante podernos mantener actualizados. Todas las demás áreas, como el trabajar con los comportamientos de riesgo para evitarlos, erradicarlos, disminuirlos, o como le queramos llamar, es bien importante. Comportamientos de riesgo de enfermedades o infecciones, pero también los comportamientos de riesgos que pongan en riesgo a personas, ¿no? Esta parte que mencionabas de que puedan ir en contra de la integridad de las personas, de la integridad en todos los niveles. Me parece que es de los trabajos fundamentales que nos toca, de los compromisos fundamentales que nos toca a nosotros. Sí, y que a mí me llama poderosamente la atención, a menos que en el caso de la formación en las instituciones donde ustedes estudiaron sexología o sexualidad humana, si hubiera tocado de manera puntual, la ausencia justamente del tema de ética en la sexología.
porque al menos cuando yo estudié, no recuerdo ningún momento en los más de 10 años de formación de la institución formadora en donde se haya hablado de la ética que debe tener quien se dedica a la sexología. Y al retomar este tema para platicarlo hoy con ustedes y con quienes nos miran y nos escuchan, pues, me cayó de peso porque dije, pues, en realidad, pues a lo mejor la ética la he ido construyendo a partir de la formación en otras ramas del conocimiento y a partir también de la interacción con otras personas, a partir de la participación que tuve en su momento en la construcción del Colegio de Posgraduados en Sexología, pero como parte de mi formación profesional como sexóloga, no recuerdo de verdad haber tenido una materia, asignatura, tema al respecto de la ética en sexología. Donde yo me formé, sí. Sí lo veíamos y de hecho quien nos daba el tema es un abogado. Un abogado sexólogo. Ah, eso era lo que iba a preguntar. Un abogado sexólogo. ¿Un abogado sexólogo. a secas o un abogado sexólogo? Un ¿Okay? abogado sexólogo, sí. ¿Y a ti, Mari Carmen? ¿Te tocó recibir una clase cuando menos? No, de 2 horas. No, ni en mis 2 vueltas de la maestría, ni en la formación, no, realmente nunca se habló de la ética. Por eso ahorita que lo mencionabas, bueno, creo que puedo sentirme que aporto un granito de arena con el código de ética estructurado, porque sí creo que es algo importante. Y sería interesante como darlo a conocer. Ya no Así es. Que cuando menos fuera una asignatura cocurricular en los programas de sexualidad humana. Que además esa era la intención, ¿no? Como poderlo, como poder, no sé, pedir, no exigir, porque no se puede exigir, pero sí instar a la gente, sensibilizarlo en la necesidad de la ética y de la ética, por ejemplo, en la psicología, sí, nos dieron el código ético, pero no sé, para mi gusto, no recibí la profundidad que yo pude vivir o sentir en la creación del código, en la sexología. Bueno, y ya para empezar a cerrar, ¿cuáles serían las competencias profesionales, aptitudinales y conceptuales que requeriría la formación en el estudio de la sexualidad humana o en sexología para poder erigirse como profesionales en esta rama del conocimiento? Empecemos por las actitudinales. ¿Qué actitudes requiere tener quien se dedica o quien se forma en sexualidad humana? Yo creo que requiere apertura, ser aceptativa, ser una persona respetuosa y empática. Creo que sería un aspecto importante. Sí, creo que dentro de las actitudes tiene que haber una actitud de apertura y de aceptación de la sexualidad humana en su conjunto, digamos. Si bien es cierto que esta parte del cuidado de la integridad como parte de la ética es bien importante, eso no implica que podamos juzgar a las personas. No somos jueces, digamos, ¿no? No nos toca a nosotros juzgar ni los comportamientos ni a las personas. Nuestra actitud tiene que ser más de comprensión, de entender qué pasa con esos comportamientos, qué implicaciones tienen, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, como la búsqueda de la comprensión del comportamiento más que el enjuiciamiento de la sexualidad en general. Me parece que esa es la actitud fundamental. Y una actitud también de autoaceptación,
¿no? De autoconocimiento y de autoaceptación. En la medida en que me conozco y me acepto, me es más fácil conocer a los demás y aceptarlos. Claro. Yo Bueno, ahí nada más aumentaría algo importante en esta parte que dice Nadine de la comprensión. Yo creo que algo que es importante es la comprensión del contexto en el que crecieron las personas, se desarrollaron en este sentido. Y bueno, igual también eh, corrobora esta parte de la autoaceptación que yo no mencioné. Creo que es muy importante. bueno, y aunque en lo que les voy a leer tampoco está incluido, también habría que tener que ser congruentes entre lo que decimos, hacemos y pensamos. Y lo que yo tengo aquí que compartirles es algo que obtuve de diferentes documentos de la Organización Mundial de la Salud y que no necesariamente lo señalan como las actitudes necesarias para la formación en el área de la sexología. Pero dice, para desarrollar una mejor comprensión de las dificultades de la sexualidad humana, es necesario que quienes aspiran a formarse profesionalmente en sexología desarrollen actitudes saludables hacia la sexualidad, cualquiera que sea lo que eso significa. Relaciones de pareja, maternidad y paternidad, diversidad sexual, expresiones comportamentales de la sexualidad y todos los etcétera que se le pueda a ustedes ocurrir. La comprensión de su propia sexualidad y un enfoque racional con respecto a sus propios conflictos sexuales le ayudarán a entender y atender mejor los inconvenientes presentes en la sexualidad de otras personas. También es necesario que tenga en cuenta y acepte la amplia gama de comportamientos sexuales existentes, de tal forma que pueda transmitir seguridad a consultantes que buscan ayuda por considerar que su conducta sexual o el de su pareja puede ser anormal, entre comillas anormal. La necesidad de cambio en las actitudes hacia la propia sexualidad y la de otras personas ha demostrado ser particularmente importante en la formación en sexología si tomamos en cuenta que profesionales de otras disciplinas comparten las mismas creencias, mitos y supersticiones existentes en la comunidad a la que pertenecen y pueden tener dificultades sexuales sin resolver. Y es todo lo que dice en cuanto a las actitudes estos dos documentos. Entonces, también a este respecto, valdría la pena empezar a trabajar para construir cuáles son aquellas que nos interesan, si nada más es decirle sí a todo lo que tenga que ver con sexualidad, o centrarnos en estos tres preceptos que nos enseñaron cuando menos en el IMESEX de que no te haga daño a ti, que no haga daño a otra persona y que no transgreda ninguna ley o código moral o legal. En cuanto a los conocimientos, ¿cuáles serían los que tendrían que, algunos ya los mencionaron ustedes, pero cuáles serían los conocimientos de los que tendría que apropiarse quien se va a dedicar profesionalmente a la sexología? Conocimientos de anatomía, ¿no? Conocimientos de fisiología, de algo de medicina y del impacto de algunos medicamentos en la sexualidad humana. Conocimientos acerca del comportamiento, la motivación del comportamiento, como esta parte más del área psicológica, el desarrollo de la personalidad y el desarrollo también pues de la sexualidad humana. Necesitamos tener conocimientos sobre las emociones, conocimientos de historia, conocimientos de antropología, conocimientos de sociología, conocimientos de leyes también. Ahorita que decíamos de las actitudes y esta actitud de aceptación, me parece muy importante que si bien yo puedo aceptar lo que está pasando, lo que le está pasando a la persona, perdón, eso no significa que si transgrede alguna ley, pues no se le tenga que juzgar de acuerdo a esa ley. No soy yo quien lo va a juzgar, pero tiene que seguir un procedimiento legal al respecto y saber que lo va a enfrentar si tiene esos comportamientos, independientemente de que mi trabajo sea juzgarlo o no. Pero sí tengo que tener conocimientos legales
para orientar a las personas con las que trabajo con los temas de sexualidad humana, ¿no? Híjoles, es que la lista es inmensa. Creo que ingeniería en agronomía es la que queda fuera. Estaría de acuerdo, pero a lo mejor ingeniería metatrónica sí nos sería de utilidad, sobre todo cuando hablamos de personas con discapacidad, para elaborar algunos apoyos que le puedan auxiliar con su vida sexual. Mari Carmen, ¿cuáles agregarías a los que ya mencionó Nadine? Que creo que van a entrar ya todos me deja como difícil, ¿no? La fisiología sería importante, endocrinología, creo, y genética, poder conocer. Fíjate que yo incluso diría, no genética, sino por mi formación, también hablaría como de la epigenética, que es como esta parte de ver todo el contexto en donde crecí, como para poder aprender. Sí, en aspectos legales, enfatizar de manera importante, sobre todo con la violencia, en el desarrollo psicosexual infantil. Yo diría también otro aspecto que es muy importante, el conocer aspectos de religiones, porque si bien es cierto que no vas en contra o rompiendo el esquema en aspectos religiosos porque está la parte del respeto y la aceptación, pero sí conocer de religiones para poder como de alguna manera llevar a las personas a un pensar más racional y no con las creencias e ideología que pueden traer situaciones incluso dolorosas o represivas en las personas. Me dejó pocas, o sea, la antropología, sociología, no sé si dijiste, la sociología, creo que sería muy importante. Historia, es que realmente toda la vida de la política, y sobre todo política sexual, aspectos de política sexual sería importante también, Y bueno, creo. creo que la única que les faltó son los aspectos forenses, en los que no le hemos entrado mucho quienes nos dedicamos a la sexología, ni desde la medicina, ni desde la psicología forense, ni desde otras áreas que pueden involucrarse en este aspecto. Pero bueno, de manera resumida, los conocimientos que tendría que tener quien se forma en sexología serían conocimientos amplios sobre aspectos biológicos, psicológicos y sociales de la sexualidad humana, para poder atender las necesidades de quien requiere de los servicios de la o el sexólogo, de la sexóloga o el sexólogo, independientemente de cuál sea su área de formación inicial, sea en el área de educación, sea en el área clínica, hablando de la atención a las disfunciones sexuales y dificultades de pareja, o en el área de la medicina sexual concretamente, ¿no? Y en cuanto a las aptitudes que debe desarrollar quien se forma profesionalmente, que son todas aquellas habilidades y destrezas que se requieren para poder ejercer la sexología, ¿cuáles serían las indispensables? Híjoles, hay un montón. Te dejo a ti, Mari Carmen, para que luego no me digan que todas las abarcas. Se las robaste todas. Las aptitudes, yo creo que sería como la delicadeza, la sensibilización, una capacidad de comunicación, como poder expresarme de una manera, digamos, sencilla, dependiendo del contexto de la persona o del público con quien yo esté tratando, porque puede ser que yo esté hablando con chavitos de adolescentes o púberes, o en una conferencia con médicos o psicólogos. Creo que en este sentido serán capacidad de convocatoria, una aptitud de convocación, de expresión, de ligereza, de tener un uso del lenguaje, un uso incluso de la voz,
una destreza en comunicación y contacto con otras personas. Creo que poder captar la atención, sea una persona a través de Internet o sea un público amplio, es esta destreza que creo que ha sido importante. Y como no tener temor al ridículo, esta parte de poder exponerte y que te permita hacerlo de una manera fluida, creo yo que esas serían actitudes importantes y más lo que hemos hablado de los conocimientos y de los aspectos de conducta, creo. Para mí, bueno, lo de comunicación era mi punto número uno. Creo que aptitudes de investigación también, ¿no? Conocer la metodología, o sea, generar conocimiento en esta área es sumamente importante. Y entonces, esta es una de las grandes aptitudes que necesitamos de investigación. Incluso si no hacemos investigación como tal, necesitamos investigar la sexualidad de las personas que atendemos, ¿no? Conocer sus necesidades, incluso si es en el área educativa, conocer las necesidades de ese grupo específico para poder dar respuesta a esas necesidades, y eso necesita aptitudes de investigación también, aptitudes de atención, ¿no? Manejo de entrevista, esta parte de la atención clínica, sobre todo en el caso de la sexología clínica, son importantes estas aptitudes. Y bueno, lo que dije, o sea, insisto, comunicación es bien importante. No sé si me falten muchas más, pero creo que sí, seguro faltan muchas. Sí, pues nos faltan. Bueno, en realidad, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana lo resumen muchísimo y tendrían que haber incluido todo lo que ustedes han dicho. Ellos refieren que dependerá de la rama del ejercicio profesional que se elija, ¿no? Pero que en todos los casos, para poder mejorar la capacidad de acompañamiento en la solución de dificultades relacionadas con la sexualidad, que pueden, por supuesto, también hacerse desde la educación de la sexualidad en sí misma, es esencial que quien busque dedicarse profesionalmente a la sexología desarrolle habilidades en el arte, y así lo refiere, de la atención física y emocional, lo cual incluye la escucha activa, la empatía y confrontación con aceptación positiva incondicional. Quien ejerce la sexología debe ser capaz de admitir las dificultades sexuales que enfrentan las personas, desarrollar una relación de ayuda desapasionada y, sin embargo, comprensiva y sensible. Las habilidades apropiadas difieren levemente de las que desarrolla el personal de educación o salud. Sin embargo, es importante señalar que la orientación general hacia la tarea y técnicas específicas en la formación básica en disciplinas de la salud es poco apropiada para el tratamiento de dificultades sexuales, donde la necesidad de apoyo cobra particular importancia en las etapas iniciales de acompañamiento. Como resultado de la especialización y participación en el campo de la sexología, los enfoques de acompañamiento se diversifican, como decía yo al inicio, así como los procedimientos de atención. Sin embargo, es necesario familiarizarse con dicha generalidad para identificar cuál puede ser la más útil para quien consulta y en qué momento. Y aquí la consulta no la refiere desde el área clínica, sino, como yo decía hace un rato, también incluso desde el área educativa, a estas preguntas que surgen cuando estamos dando una charla, un curso, un diplomado, y que en muchas ocasiones quizá no tengamos la respuesta inmediata, y que aquí entrarían estas habilidades para la investigación y una formación también en la generación del producto de esta investigación. Que a mí, yo me resisto todavía a entrarle a esa parte, aunque he buscado de muchas maneras vencer esta dificultad, pero pues habrá quien se le da de manera sencilla y haya producido un mayor número de publicaciones científicas en diferentes revistas
que califican de manera estricta las colaboraciones, y pues habrá quienes nos dediquemos más a escribir o hacer una revisión documental para poder presentarlas en un libro de texto, incluso, que pudiera ser útil a otras personas. Y bueno, para cerrar, actualmente, y eso creo que las tres lo tenemos claro, las oportunidades para la especialización en sexología van más allá de la medicina y terapia sexual. Las ramas profesionales, por lo general, parten de la formación para la educación integral de la sexualidad y se diversifican hasta llegar a la atención de grupos generalmente ignorados, como es la población en condición de discapacidad. Los grados académicos con reconocimiento universitario o de los ministerios de educación incluyen actualmente especialidades, maestrías y doctorados, y están, al menos en nuestro país, en cualquier parte de la República Mexicana realmente. Oye, me quiero regresar 2 segundos a lo de las aptitudes. Estaba pensando también en aptitudes de negociación. Por supuesto, son fundamentales, no solamente para las cuestiones de la incidencia en políticas públicas que ustedes hablaban anteriormente, sino también incluso para el reconocimiento de estos programas que se ponen a consideración de la Secretaría de Educación Pública en el caso de nuestro país o de los ministerios de educación en otros países, y que a veces pues son difíciles de avalar porque no hay una comprensión clara de qué es lo que estamos ofertando. Y bueno, estas habilidades de negociación también entran cuando nosotros nos dedicamos a la terapia de pareja para poder ser mediadoras, en el caso nuestro, de quienes tienen una dificultad que no se puede resolver en lo privado y que entonces buscan un referee o un árbitro que les ayude justamente a negociar aquello en lo que no están de acuerdo o a ceder aquello en lo que pueden hacer, ¿no? Así es, así es. Y bueno, efectivamente hay formaciones, especialidades, maestrías y doctorados disponibles en el país, y hay algunas formaciones que no tienen el grado reconocido por la SEP. Hay que tener cuidado con esas formaciones, porque de pronto te hacen promesas falsas, no sé por qué, y de pronto, pues, te impiden a ti desarrollarte profesionalmente si no piensas en esa parte del reconocimiento oficial, de tener realmente una cédula profesional que te avale con la posibilidad de trabajar. Y para las personas que no están dedicadas, pero que necesitan los servicios de un sexólogo, pidan la cédula profesional. Es bien importante. ¿No? Yo aquí quizá también agregaría, sin descalificar las credenciales de las instituciones formadoras, que también quien esté interesada o interesado en formarse en el área de la sexología, primero se empape bien de cuál es la oferta que le está haciendo esta institución. Es decir, que conozca el plan de estudios de la institución ofertante. Porque en el papel nos puede parecer sensacional y maravilloso, y ya a la hora que estamos metidas en la formación o metidos en la formación, pues nos damos cuenta que en realidad sabemos más nosotros de sexualidad que quien nos está dando una clase magistral en algún momento dado. Que sepan también cuál es, y aquí quizá me voy a poner yo sola el pie, la credibilidad que acredita a esta institución para ser verdaderamente formadora desde lo que hemos hablado hoy, en un campo profesional que requiere, como lo dijimos ya anteriormente, de una ética profesional que verdaderamente atienda las necesidades o nos ayude a atender las necesidades de la población de México o de cualquier otra parte del mundo, sin anteponer nuestros propios intereses. Eso sería algo muy importante. Y pedir sin temor ninguno
las credenciales de quienes están formando parte de la plantilla docente de esas instituciones. No tendrían por qué negárnoslas. Estamos en nuestro derecho porque finalmente nos van a ofrecer un servicio por el que las más de las veces nos van a cobrar y tenemos el derecho de exigir que sean los mejores especialistas quienes participen en la formación. No puede ser alguien que recién haya egresado o que ni siquiera haya concluido la formación quien esté al frente de la clase. Entonces, esta sería mi recomendación ya para cerrar mi participación el día de hoy, que no solamente pidan las credenciales de quien les atiende en lo privado, sino también las credenciales de quienes forman parte de las instituciones formadoras, valga la redundancia, de recursos humanos en sexualidad humana. Yo creo que eso es esencial. Creo que eso es esencial y como cuidar, como dices tú, no lo que te ofrecen, sino realmente la validez que tenga, porque incluso puede haber quien oferte no teniendo realmente una validez actualizada. Pero sobre todo yo diría que las instituciones que forman puedan comprender la responsabilidad de las consecuencias de esto. Sí creo que lo que requiere la profesionalización en nuestro país es ética, es compromiso y es como ser congruentes en la formación de cualquier disciplina, pero sobre todo de la sexología, que es algo, como ya expresamos en esta sección, como muy, muy profunda y que requiere de mucho conocimiento y compromiso de la gente, pero que ante todo esté en la parte ética. Claro. Y, ojo, a mí me gustaría regresar. No estamos diciendo que las instituciones que no tienen reconocimiento de validez oficial no impartan buenos programas, pero sí es importante que quienes nos están escuchando o viendo sepan que la responsabilidad que van a asumir es el no contar con un título de grado que avale su formación, ni con una cédula profesional que, de acuerdo a la ley del artículo 5º constitucional, les permita ejercer de manera profesional esta formación por la que están invirtiendo no solamente su tiempo, su dedicación y su esfuerzo, sino también, pues, económicamente una buena cantidad de dinero, ¿no? Con eso terminaría. Pues yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga, lo que sea que eso signifique. Yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y soy sexóloga. Yo soy Nadine Terrein, soy psicóloga, psicoterapeuta, terapeuta de parejas y sexóloga, lo que sea que eso signifique. Y juntas somos las Tres Gracias. Hasta la próxima. Se fue.